Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar. Disculpen el retraso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, entonces la catequesis de hoy, que sería la número 13 de la serie que estamos realizando, tiene por título Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comentario al Salmo 22. Es la catequesis que dio el Papa Benedicto el 14 de septiembre del 2011. Voy a leer el Salmo primero, según la versión de la Biblia de Jerusalén. Del maestro de coro, sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche, no hay silencio para mí. Mas tú eres el Santo que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron salvos, en ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve, puesto que le ama. Sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre eres tú, mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca. No hay para mí socorro. Novillos innumerables me rodean. Me acosan los toros de Basán. Ávidos abren contra mí sus fauces, leones que desgarran y rugen. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. Mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorralan como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me observan y me miran. Repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Mas tú, Yahvé, no estés lejos. Corre en mi ayuda, oh fuerza mía. Libra mi alma de la espada, mi única de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré.
Los que a Yahvé teméis, dadle alabanza. Raza toda de Jacob, glorificadle. Temedle, raza toda de Israel. Porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero, no se le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba, le escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea. Mis votos cumpliré ante los que le temen. Los pobres comerán, quedarán hartos. Los que buscan a Yahvé le alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Le recordarán y volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Ante él se postrarán todas las familias de las gentes. Que es de Yahvé el imperio, el del Señor de las naciones. Ante él solo se postrarán todos los poderosos de la tierra. Ante él se doblarán cuantos bajan al polvo, y para aquel que ya no viva. Le servirá su descendencia, ella hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Esto hizo él. Bien, entonces esa fue la lectura del Salmo que va a comentar el Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy quiero afrontar un salmo con fuertes implicaciones cristológicas que continuamente aparece en los relatos de la pasión de Jesús con su doble dimensión de humillación y de gloria. Es el salmo de doble dimensión de humillación y de gloria, de muerte y de vida. Es el Salmo 22, según la tradición judía, 21, según la tradición greco-latina. Una oración triste y conmovedora. De una profundidad humana y una riqueza teológica que hacen que sea uno de los salmos más rezados y estudiados de todo el Salterio. Bueno, una primera aclaración, Salmo 22 según la tradición judía, Salmo 21 según la tradición greco-latina. Hay, no recuerdo si es el Salmo 8 por ahí, que una tradición lo ve como un solo salmo largo y otra tradición lo divide en dos. La Vulgata greco, la Vulgata latina lo divide en dos partes. Entonces, según la traducción judía, el 8 es largo y luego sigue el 9. En cambio, según la traducción de la Vulgata, el 8 se divide en dos, entonces es 8 y 9. Y luego el siguiente es 10. Y por eso en las Biblias encontramos esa doble numeración. 22, 21. ¿No? Salmo 23, 22, el Señor es mi pastor. Salmo 51, 50, el Miserere, el Salmo de David. Bien, eso en primer lugar, ¿no? Entonces es una oración triste y conmovedora de alguien que está sufriendo intensamente, de una gran profundidad. Tiene una doble dimensión de humillación y de gloria, de muerte y de vida. Es uno de los salmos más rezados. Se trata de una larga composición poética. Y nosotros nos detendremos en particular en la primera parte, centrada en el lamento, para profundizar algunas dimensiones significativas de la oración de súplica a Dios. ¿No? Entonces, se va a centrar en la primera parte, que es la parte dura, difícil de la lamentación. La súplica, pues también se da muchas veces en esas circunstancias. Este salmo presenta la figura de un inocente perseguido
y circundado, rodeado por los adversarios que quieren su muerte. Y él recurre a Dios en un lamento doloroso, que en la certeza de la fe se abre misteriosamente a la alabanza. Al leer el Salmo podíamos ver esos dos aspectos, el aspecto duro de sufrimiento, que parece un gusano, que sus huesos están descoyuntados, derramados como agua, o sea, están en las últimas. Pero por otro lado está también su confianza en Dios, se abre en la certeza de la fe, se abre misteriosamente a la alabanza. Y eso es lo importante. O sea, somos humanos y sufrimos. No podemos disfrazar, disimular el dolor, la angustia. Jesús en el huerto. Dios mío, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y en la cruz pues dirá estas palabras del Salmo. En su oración se alternan la realidad angustiosa del presente y la memoria consoladora del pasado, en una sufrida toma de conciencia de la propia situación desesperada, que sin embargo no quiere renunciar a la esperanza. Se alternan la realidad angustiosa del presente y la memoria consoladora del pasado. Recordemos el otro día que me tocaba a mí mismo el tema de la meditación. Es hacer presente las maravillas de Dios, lo que Dios ha actuado en la historia de la salvación del mundo y en la historia nuestra propia, en todos los dones que hemos recibido del Señor. Y por tanto no se renuncia a la esperanza. Dios ha actuado, Dios es fiel, Dios va a seguir actuando. Su grito inicial es un llamamiento dirigido a Dios que parece lejano, que no responde y parece haberlo abandonado. Un grito dirigido a un Dios que parece lejano, que parece sordo, que parece insensible, indiferente. Dios no me oye, Dios. ¿Cuántas veces puede surgir eso, no? Un Dios lejano que no responde y que parece haber abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes, de noche y no me haces caso. Bueno, Dios no es nuestro sirviente, pero en esa oración humilde de súplica pues puede haber este silencio misterioso. Dios calla, y este silencio lacera el ánimo del orante que llama incesantemente, pero sin encontrar respuesta. Día tras día, reza y nada, y entonces se va haciendo pedazos la propia alma. Los días y las noches se suceden en una búsqueda incansable de una palabra, de una ayuda que no llega. Dios parece tan distante, olvidadizo, tan ausente. La oración pide escucha y respuesta. Solicita un contacto. Busca una relación que pueda dar consuelo y salvación. Sabemos que por definición la oración es diálogo. Pero entonces uno dirá, pero yo estoy hablando, yo estoy pidiendo, yo estoy suplicando, y el otro, el totalmente otro, que es Dios, no me responde. Silencio total. Pero si Dios no responde, el grito de ayuda, el grito de ayuda se pierde en el vacío y la soledad llega a... Si Dios no responde, el grito de ayuda se pierde en el vacío y la soledad llega a ser insostenible, inaguantable.
grito y eso se va al aire, al vacío. Sin embargo, el orante de nuestro salmo 3 veces en su grito llama al Señor mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En un extremo acto de confianza y de fe. Entonces, es un grito desesperado, pero es un grito que al mismo tiempo incluye ahí adentro, aunque sea bien adentro, bien o no profundo, la confianza en Dios, al decirle mi Dios. O sea, no es un lejano, ausente, no es alguien que no tiene nada que ver conmigo, es mi Dios, mi Señor. Para nosotros ya podemos decir mi Padre. No obstante toda apariencia, el salmista no puede creer que el vínculo con el Señor se haya interrumpido totalmente. Y mientras pregunta el porqué de un supuesto abandono incomprensible, afirma que su Dios no lo puede abandonar. Ese es el misterio. Dios es siempre misterio. A Dios no podemos encasillarle. En nuestro tiempo, en nuestra manera de ver las cosas, la fe es, creo, en el Dios que me supera, que me ama, que me oye, que está allí, pero cosas son según su sabiduría. Mientras pregunta el porqué de un supuesto abandono, afirma que su Dios no lo puede abandonar. Como es sabido, el grito inicial del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es citado por los evangelios de San Mateo y de San Marcos como el grito lanzado por Jesús moribundo en la cruz. Las 7 palabras del Señor que meditamos Viernes Santo, ¿no? Entonces Mateo y Marcos nos traen este grito, este inicio del Salmo. Ello expresa toda la desolación del Mesías, Hijo de Dios, que está afrontando el drama de la muerte, una realidad totalmente contrapuesta al Señor de la vida. O sea, si leemos el Salmo, que también se lo lee el Viernes Santo o esos días, pues es casi una descripción de lo que le está pasando a Cristo. Sus vestiduras las rasgaron, las sortearon, toda esa serie, hay una serie de detalles de los salmos que se reflejan en la pasión del Señor. Es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno que está afrontando el drama de la muerte, una realidad totalmente contrapuesta al que es la vida, el que es la vida eterna y que asumió la vida humana, afronta como ser humano la muerte real. Abandonado por casi todos los suyos, traicionado y negado por los discípulos, circundado por quien lo insulta, Jesús está bajo el peso aplastante de una misión que debe pasar por la humillación y la aniquilación. El sufrimiento de Jesús no era solamente el sufrimiento físico, corporal, de la tortura terrible a la que los romanos sometían a los condenados. Una tortura que se especializaba en hacer sufrir sin que muera. Y por eso tenía pues unas técnicas, unos límites, unas cosas que ellos hacían para que ese condenado sufriese terriblemente y pudiese llegar llevando la cruz hasta el monte Calvario y ser crucificado y morir allá. Bueno, el dolor de Cristo no se reduce a eso, que era terrible. Era un dolor peor todavía. Sus amigos lo han abandonado, uno de sus íntimos lo ha traicionado, el otro lo negó. Todos nosotros lo hemos negado y traicionado a lo largo de los siglos. Él carga el peso, el
pecado de la humanidad entera. Jesús está bajo el peso aplastante de esa misión que pasa por la humillación y la aniquilación. Por ello grita al Padre, y su sufrimiento asume las sufridas palabras del Salmo. Él asume eso. Pero su grito no es un grito desesperado. El grito de Jesús, igual que el del salmista, como no lo era el grito del salmista, en cuya súplica recorre un camino atormentado, desembocando al final en una perspectiva de alabanza, en la confianza de la victoria divina. El Salmo, como decía al comienzo, tiene esa doble perspectiva de angustia y esperanza, de dolor, muerte y vida, ¿no? Desemboca en una perspectiva de alabanza, en la confianza en la victoria de Dios. Puesto que en la costumbre judía citar el comienzo de un salmo implicaba una referencia a todo el poema, la oración desgarradora de Jesús, incluso manteniendo su tono de sufrimiento indecible, se abre a la certeza de la gloria. Jesús sabía los salmos, Jesús rezaba los salmos en la sinagoga, los judíos aprendían a leer y a escribir con los salmos, era su escuela. Bueno, Jesús, que sabía ese salmo y que lo entona, lo inicia y está pensando en el contenido completo del salmo, ¿no? La parte del sufrimiento angustioso, terrible, y la perspectiva de esperanza, de salvación, de victoria. Se abre a la certeza de la gloria. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?, dirá el resucitado a los discípulos de Emaús, que se iban de regreso, que no entendían lo que había pasado, y que Jesús en el camino va dialogando con ellos y explicándole todas las escrituras para decirles que según las escrituras era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria. En su pasión, en obediencia al Padre, el Señor Jesús pasa por el abandono y la muerte para alcanzar la vida y donarla y entregarla a todos los creyentes. A este grito inicial de súplica en nuestro Salmo 22 responde en doloroso contraste el recuerdo del pasado. Versículos 5 y 6. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Entonces, yo estoy sufriendo y recuerdo que Dios sí había escuchado, no defraudó a quienes le pidieron eso. Gritaban y quedaban libres, confiaban en ti y no los defraudaste. Aquel Dios que al salmista parece hoy tan lejano, que hizo esas cosas pero ahora no las está haciendo, es sin embargo el Señor misericordioso que Israel siempre experimentó en su historia. Nosotros sabemos ciertos momentos importantes de esa historia de la salvación, pero entre un momento y otro pasan a veces siglos. Abraham, 1800 años antes de Cristo, bueno, ahí sabemos un poco, Isaac, Jacob. Luego, la época de Moisés es el 1250. Se han pasado 500, 600 años. Luego viene todo el regreso hasta que llegan a Israel, la época del esplendor, David, Salomón. Y luego pasan otras épocas de peripecias hasta el destierro de Babilonia y la vuelta del destierro en el siglo VI. O sea, es una historia larga, no es que fue ayer, a lo mejor fue hace 100 años que ocurrió eso que ellos recuerdan. Eso que he dicho, a ti gritaban nuestros padres, en ti confiaban, pues a lo mejor fue hace 200 años. Por eso le pareces lejano. Es el Señor que Israel experimentó siempre en su historia. El pueblo al cual pertenece el orante fue objeto del amor de Dios y puede testimoniar su fidelidad.
hay pruebas, hay evidencias. Comenzando por los patriarcas, luego en Egipto y en la larga del desierto, en la permanencia en la tierra prometida, en contacto con poblaciones agresivas y enemigas, hasta la oscuridad del exilio, toda la historia bíblica fue una historia de clamores de ayuda por parte del pueblo y de respuestas salvíficas por parte de Dios. Toda la historia bíblica es una historia de clamores, auxilio, Señor, y respuestas salvadoras de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas ya, al día siguiente, o si un cuarto de hora después mejor. Ya, queremos que se acabe la pandemia, ya. ¿Cuánto duró la Segunda Guerra Mundial? Entonces, bueno, hay que seguir confiando. El salmista hace referencia a la fe inquebrantable de sus padres que confiaron. Por 3 veces se repite esta palabra, confiaron sin quedar nunca decepcionados. Ahora, sin embargo, parece que esta cadena de invocaciones confiadas y respuestas divinas se haya interrumpido. Parece que Dios se cansó, parece que ahora no quiere, está ocupado, se olvidó, está distraído con otras cosas. La situación del salmista parece desmentir toda la historia de la salvación, haciendo todavía más dolorosa la realidad presente. Sí, es verdad, Dios actuó, pero ahorita no está actuando y entonces me la veo solo con mis problemas. Pero Dios no se puede retractar. Dios, por esencia, es fiel. Y eso no puede cambiar en ningún momento de su eternidad divina ni de nuestra historia. Y es entonces que la oración vuelve a describir la triste situación del orante para inducir al Señor a tener piedad e intervenir, ¿no? Como que en un primer momento es esta es mi realidad y estoy suplicando, pero luego le da este matiz. Mírame, Señor, ten compasión, estoy en la miseria. Inducir al Señor a tener piedad e intervenir como siempre había hecho en el pasado. El salmista se define gusano, no un hombre, hecho trapo, diríamos aquí nosotros. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo, se burlan, se mofan de él, y herido precisamente en la fe, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Se mofan de él precisamente en la fe, se burlan de él. Ah, tú que tienes fe, pues reza, a ver si sirve eso para algo. Dicen todo eso. Bajo los golpes socarrones de la ironía y del desprecio, parece que el perseguido casi pierde los propios rasgos humanos, como el siervo sufriente esbozado en el libro de Isaías. Voy a leerles esos textos, Isaías 52, 14, Isaías 53, versículos 2, b y 3, Isaías 52, 14. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Isaías 53. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejantes a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Como el justo oprimido del libro de la sabiduría. Pueden buscar esa cita, libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 20, que es un poco como lo que leímos antes, el versículo 9, ¿no? Que se burlan del hombre virtuoso, honesto, como diciéndole, mira, Dios no te hace caso, ¿no?
o como Jesús en el Calvario. El salmista ve puesta en tela de juicio la relación con su Señor, con relieve cruel y sarcástico de aquello que lo está haciendo sufrir, el silencio de Dios, su ausencia aparente. No dice que Dios es bueno, no dice que Dios te oye, no dice que Dios actúa, no dice que Dios salva. ¿Dónde está? Pues que se deje ver, rézale para ver qué pasa. Eso también sigue ocurriendo hoy, ¿verdad? Siempre hay esos compinches de Satanás que nos tratan de hacer perder la fe. Sin embargo, Dios ha estado presente en la existencia del orante con una cercanía y una ternura incuestionables. Dios ha estado presente, Dios nunca se ha ido. El salmista recuerda al Señor, versículos 10 y 11. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Estoy siempre en sus manos. El Señor es el Dios de la vida, que hace nacer y acoge al neonato y lo cuida con afecto de padre. Y si antes se había hecho memoria de la fidelidad de Dios en la historia del pueblo, ahora el orante evoca de nuevo la propia historia personal de relación con el Señor, remontándose al momento particularmente significativo del comienzo de su vida. Si citamos al profeta Jeremías, desde antes de ser concebido en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía, Dios nos amaba. Ahí, no obstante la desolación del presente, el salmista reconoce una cercanía y un amor divino que puede ahora exclamar en una confesión llena de fe y generadora de esperanza. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Salvador. Si se lo dirigimos a Dios Padre, se lo podemos dirigir a Cristo. Tú eres mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Al Espíritu Santo, tú eres mi luz, tú eres mi fuerza. El lamento se convierte ahora en súplica afligida. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. La única cercanía que percibe el salmista y que le asusta es la de los enemigos. Por lo tanto, es necesario que Dios se haga cercano y lo socorra, porque los enemigos circundan al orante, lo acorralan, son como toros poderosos, como leones que abren de par en par la boca para rugir y devorar. La angustia altera la percepción del peligro agrandándolo. Todos tenemos problemas, pero cuando vemos que el problema no se soluciona, de pronto lo vamos agrandando. Los adversarios se presentan invencibles, se han convertido en animales feroces y peligrosísimos, mientras que el salmista es como un pequeño gusano, impotente, sin defensa alguna. Pero estas imágenes usadas en el Salmo sirven también para decir que cuando el hombre se hace brutal y agrede al hermano, algo de animalesco toma la delantera en él. Parece perder toda apariencia humana. La violencia siempre tiene en sí algo de bestial, y solo la intervención salvífica de Dios puede restituir al hombre en su humanidad. La violencia siempre tiene en sí algo de bestial. Por eso siempre hay que buscar solucionar las cosas de manera pacífica. Los animales son los que se agreden con furia, los salvajes.
Ahora, para el salmista, objeto de una agresión tan feroz, parece que ya no hay salvación y la muerte empieza a posesionarse de él. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Con imágenes dramáticas que volvemos a encontrar en los relatos de la pasión de Cristo, se describe el desmoronamiento del cuerpo del condenado, la aridez insoportable que atormenta al moribundo y que encuentra eco en la petición de Jesús, tengo sed. Para llegar al gesto definitivo de los verdugos, que, como los soldados al pie de la cruz, se repartían las vestiduras de la víctima considerada ya muerta. Entonces, de ese sufrimiento llega un momento en que parece que ya la muerte toma posesión de la persona. He aquí entonces imperiosa de nuevo la petición de ayuda. Versículo 20-22. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Sálvame. Este es un grito que abre los cielos, porque proclama una fe, una certeza que va más allá de toda duda, de toda oscuridad y de toda desolación. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, aunque sea lo más oscuro, lo más difícil. Hay que poner nuestra vida en Dios. Es un grito que abre los cielos porque proclama una fe, una certeza, una seguridad total. Y el lamento se transforma, deja lugar a la alabanza en la acogida de la salvación. Tú me has dado respuesta, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Versículos 22 y 23. De esta forma, el Salmo se abre a la acción de gracias, al gran himno final que implica a todo el pueblo, los fieles del Señor, la asamblea litúrgica y las generaciones futuras. Entonces, como ven, el Salmo comienza de una manera terrible, pero se va abriendo en el momento en que parece que ya no hay nada que hacer. Ahí está la fe, ahí está la certeza, y ahí comienza la alabanza, la acción de gracias. El Señor acudió en su ayuda, salvó al pobre y le mostró su rostro de misericordia. Muerte y vida se entrecruzaron en un misterio inseparable, y la vida ha triunfado. El Dios de la salvación se mostró Señor invencible, que todos los confines de la tierra celebrarán y ante el cual se postrarán todas las familias de los pueblos. Es la realidad, ¿no? Muerte y vida, pero creemos en el Dios invencible, que hay que alabar, que hay que creer en Él. La victoria de la fe, no del poder humano, no de la inteligencia, no de las armas, no del dinero. Usaremos los medios prudentes, convenientes, pero es la victoria de la fe, es la victoria de Dios. Hermanos y hermanas queridísimos, este salmo nos ha llevado al Gólgota, a los pies de la cruz de Jesús, para revivir su pasión y compartir la alegría fecunda de la resurrección. Dejémonos, por tanto, invadir por la luz del misterio pascual, incluso en la aparente ausencia de Dios, también en el silencio de Dios. También lo experimentó Jesús. Dejémonos invadir por la luz del misterio pascual. El día de la transfiguración del Señor, o no recuerdo si es el segundo, más bien el segundo domingo de Cuaresma, que dice que celebramos la transfiguración también, es
La cruz es el camino de la salvación, es el camino de la gloria. Como los discípulos de Emaús, aprendamos a discernir la realidad verdadera más allá de las apariencias, reconociendo el camino de la exaltación precisamente en la humillación y la manifestación plena de la vida en la muerte en la cruz. De este modo, volviendo a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios Padre, en el momento de la angustia, también nosotros le podremos rezar con fe, y nuestro grito de ayuda se transformará en canto de alabanza. Gracias, dice el Papa Benedicto. Gracias a ustedes también por tenerme paciencia. Entonces, usar el Salmo, dice, con esa confianza, con fe, ¿no?, presentándole a Dios nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestras dudas, sabiendo que Él siempre nos escucha y que hay el momento en que va a actuar y que tenemos que tener también esa actitud de confianza que lleva a la alabanza. Muy bien, pues entonces ahora damos paso a las preguntas. Bien, entonces espero para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias a todos los que están saludando. A ver, hay salmos más fáciles y hay otros más difíciles. ¿Qué libro nos puede recomendar? A ver, bueno, no sé. Habría que buscar en las librerías aquí si hay algo. Yo tengo uno que ya es de algún tiempito, donde está de cada salmo un poco el contexto y la idea central, ¿no? Pero ya sé, no sé si se podría conseguir. Habría que buscar en las librerías o buscar en internet si hay algo, ¿no? La violencia tiene algo de bestial, pero enojarse es normal. ¿En qué momento pasamos del enojo a la violencia? El enojo es una reacción interna, somos sensibles, ¿no? Si me cuentan un chiste me río. Si veo a una persona amable, pues me parece agradable. Si tomo algo dulce, o sea, somos sensibles. Entonces, si hay algo malo, la ira es la reacción normal de rechazo de lo malo. El pecado, lo bestial, lo animal es cuando no soy dueño de mí mismo y entonces agredo a la otra persona, verbal o físicamente. Trato de hacerle daño, trato de corregir el mal, pero no corrigiendo el mal, sino agrediendo al que ha actuado mal, al niño, al que sea, ¿no? Ahí es donde está lo bestial, el dejarse llevar de esa ira, ¿no? Se podría decir que en estos tiempos Dios nos podría habernos abandonado para que seamos más fuertes en la fe. A ver, que nos haya abandonado ahora, no sé, esta es una situación que pasa en cualquier época de la historia humana y que ahora nos ha tocado a nosotros, como en la vida de cualquier persona. Pues puede ser que a los 15 años tuvo una enfermedad o a los 40, o se murió un ser muy querido. O sea, la vida en este mundo es una prueba para todos, en algún momento o en otro.
Y claro, la prueba es la que nos exige crecer en la fe, en la confianza en Dios. Los deportistas, por ejemplo, entran todos los días, pero llega un día en que es el partido de fútbol, que es la competencia, que es la carrera, y ahí se tienen que exigir y ahí que se tienen que superar a sí mismos. Entonces la vida humana es también una carrera, un combate, dice San Pablo, el combate de la fe, donde hay tiempos que estamos tranquilos, igual hay que fomentar la fe y hay tiempos de prueba. ¿Cómo acallar las angustias de la vida? Pues no hay recetas mágicas. Razonar, porque a veces, como decía antes el Papa, de pronto engrandecemos los problemas, ¿no? Confiar en Dios, ponernos en sus manos y ir viendo humanamente lo que se puede hacer. De todas maneras, hay momentos en que eso, no sabemos qué hacer. No es mágico el que rezaba el Salmo y son cosas que no se resuelven muchas veces en un momento, que hay que seguir ahí luchando y orando y confiando en Dios. Hay que sobrellevar, no siempre se soluciona el problema, a veces hay que sobrellevar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues concluimos rezando. Madre de la luz, Virgen de la alborada, vengo a dejarte mis sombras, mis penas y mi nada. Quiero acercarme a tu rayo que me ilumina el alma. Gracias por darme a tu Hijo sonriendo entre tus faldas. Eres tan morena, tan nuestra, tú comprendes nuestras ansias, y tus manos siempre abiertas nos cobijan, nos abrazan. Tu reflejo es el camino hacia la patria tan amada. Enséñame, Señora mía, a decir sí cada mañana. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden seguir sus labores en paz. Hasta luego con todos.